Hablar en plata es hablar sin rodeos y con la verdad. Y es así como queremos abordar los retos y las maravillosas oportunidades con las que nos encontramos conforme quitamos hojas al calendario. Acompaña a Adriana Valladares en Hablando en Plata para descubrir cómo cuidar mejor mente, cuerpo y espíritu para vivir a plenitud esta etapa de la vida. Dicen que cada generación ve el mundo con sus propios lentes. Pero, ¿qué pasa cuando nos atrevemos a verlo juntos? Hoy en Hablando en Plata vamos a conversar sobre un tema tan cotidiano como poderoso: la colaboración entre generaciones. En el trabajo, en los negocios, pero también en la vida diaria, convivimos y muchas veces chocamos con personas de otras edades, otros contextos, otra forma de ver las cosas. ¿Cómo convertir esas diferencias en fortalezas? ¿Cómo construir puentes en lugar de muros? Para responder estas preguntas o conversar sobre este tema, me acompaña Fernando Licona. Es consultor en comunicación estratégica y mercadotecnia digital, con una mirada muy actual sobre el rol que puede jugar la colaboración entre generaciones en este nuevo entorno laboral y social. Acompáñenos en esta conversación que nos invita a repensar lo que significa trabajar y convivir entre generaciones. Fernando, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Adriana. Es un verdadero privilegio y honor estar aquí contigo en este espacio. Gracias, gracias. Y además, cuando dices en este espacio, además en el espacio físico, porque Sí, claro, aparte. ¿ya viste? Qué chulada. Sí, Es un lujo. sí. Y es un lujo porque estamos Muy bonito el en estudio. los estudios de AstraZeneca, que nos hace favor de facilitárnoslos para esta grabación. Y les estamos enormemente agradecidos. Es un absoluto lujo y privilegio poder estar en este espacio. Así es. Fer, si recuerdas, la idea de hablar contigo de este tema, en realidad a mí me surgió de una conversación que tuvimos en la que tú estabas platicando de algunas cosas que estabas haciendo para empresas a fin de que sus equipos descubrieran o reconocieran el valor de las colaboración entre generaciones. Es un tema que a mí me gusta mucho, me interesa mucho, en el que creo firmemente en todos los ámbitos. Y saber que tú que tenías un rato trabajando esto con empresas y viendo o experimentándolo, me hizo querer tenerte aquí y te agradezco de nuevo. El agradecido soy yo. Y lo primero que te quiero preguntar de esa experiencia es ¿qué es lo que has observado sobre cómo las distintas generaciones se relacionan en el trabajo? ¿Bien? ¿Mal? ¿Hay un problema? ¿Cuál? Fíjate, esta pregunta es súper interesante. La verdad de las cosas es que hay mucho prejuicio. Eso sí te lo puedo decir. Nosotros trabajamos un taller, yo imparto un taller que va orientado hacia, y el objetivo final es que las generaciones salgan de ahí con un acuerdo de comunicarse mejor. Y cuando estamos empezando el taller, recién lo estamos empezando, detecto pues muchos prejuicios, pero de todas las generaciones. Es decir, la generación, los baby boomers, si quieres, nos podemos ir un pasito para atrás como para decir los cortes de generación, por si alguien está escuchando y dice, oye, pero yo escucho mucho de las generaciones, pero ¿a cuál perteneceré? ¿No? Entonces, más o menos, si tú naciste entre 1946 y 1964, se considera que eres un baby boomer. Los cohortes van por cada 15 años. Del 65 al 80 eres generación X, del 81 al 96 eres millennial, del 97 al 2012 eres centennial, y ahorita a partir del 2013 y los que nacerán hasta 2029 es una generación que viene empujando, que se llama la generación alfa. Pero hoy están conviviendo al menos estas 4 generaciones: los baby boomers, los X, los millennials y los centennials. Entonces, hay mucho prejuicio una en torno a la otra. Es decir, los baby boomers creen que los centennials solamente pues son
se la viven en el celular por jugar, que solamente se toman las cosas muy a la ligera, Que no son que no comprometidos. son comprometidos, que no son estables, y viceversa, los centennials, incluso algunos millennials, creen que los baby boomers, pues obviamente, son muy institucionales, que son muy, vamos a decirlo así, el trabajo duro, una estructura rígida. Pero ¿qué crees? Que de pronto cuando empezamos a trabajar, nos damos cuenta que existen muchas más cosas en común de lo que pensaron. Y es curioso cómo cosas muy simples, como cuestiones en común, la música, la cultura, el séptimo arte, etcétera, saca esas cosas en común que realmente tienen las generaciones. Entonces, Y, eso me llama la atención de entrada. y ahorita vamos a entrar a justo esas cosas que no nos damos cuenta a veces, pero que están en común. Estos prejuicios, mm, que hay también estereotipos, ¿no? Que Sí, están jugando. ¿Cómo dificultan la colaboración? bastante porque ¿qué sucede? ¿Qué me ha tocado ver en muchos talleres? Que los signos y los símbolos que utiliza cada generación, pues obviamente los atesoraron con el alma. ¿A qué me refiero? Los generación X y los generación X son sumamente de correo electrónico, ¿sí? O sea, y ellos lo asumen como algo generacional y son felices con algo generacional, hay que decirlo. La generación X hoy es la generación, pues, que tiene la plata precisamente, que tiene los roles seniors, es la mayoría del C-level. Y lo que ellos son es, bueno, esta autoridad, este seniority, digamos, que tiene, lo ejercen y de una manera fuerte, contundente y muy concreta en decir, este es el correo y se responde vía correo, ¿verdad? Porque es un medio de comunicación a partir del cual pues le introduce una narrativa pues estructurada, corporativa, etcétera, o incluso en la misma familia. En la misma familia lo observamos como Baby Boomers es a partir, oye, pues responde el mensaje o la llamada que te envíe, ¿no? O el mensaje por WhatsApp en ese mismo. No me respondas con reacción, porque no reacciones con emojis, no reacciones con memes, porque yo no te entiendo. O sea, esos símbolos y signos que tú estás utilizando, Centennial, yo no los entiendo. A mí respóndeme y no nada más monosílabamente, respóndeme de una forma un poquito más elaborada. Y eso es algo que de entrada es una barrera, ¿verdad? En este caso de los baby boomers y también un poco en esta escuela de los generación X. ¿Y qué pasa con los millennials y centennials? Pues que son de alguna forma más cercanos. Que pues ellos también no les gusta en medida de lo posible pues una interacción ya demasiado elaborada, es decir, tienden más a la practicidad, tienden más al multitasking y tienden más también ahora a la inteligencia artificial generativa. Es decir, si yo me he topado con muchas organizaciones que es cuando mi jefe me pide entonces que le responda el correo, ¿yo qué hago? Voy con ChatGPT y le digo, oye, ayúdame a responderle a mi jefe, ¿no? Que sí estoy de acuerdo, pero que me dé oportunidad de esto, pero ayúdame. Y entonces ya los chicos van haciendo sus prompts. Ayuda, mi jefe tiene tantos años. Incluso ya hasta le meten generaciones, ¿no? Meten generación tal. ¿Cómo le puedo yo decir esto? ¿Verdad? Y entonces ellos ya lo tienen también muy apropiado. Y dicen, oye, es que, pues para que mi jefe visualice que yo esto lo hice con ChatGPT, no lo usa. Entonces, de entrada, la primera barrera en la comunicación es esta, o sea, que cada quien tiene sus propios medios, sus símbolos, sus signos y sus apropiaciones en producción de contenido, en producción de comunicación, muy amarradas. Y eso es normal, porque bueno, crecimos, todas las generaciones crecimos con diferentes pues, aprendizajes, Claro. influjos, herramientas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando cuando se vuelve un problema,
Es dos cosas de lo que acabas de decir. Es cuando hay una descalificación, ¿no? ¿Es correcto? Claro, porque una cosa es, bueno, pues yo contesto así porque pues tengo esta herramienta y la sé usar y la voy a usar, ¿no? Y ni se va a enterar. Pero el asunto es cuando dicen, ay, no, no le hagas caso porque no tiene idea, ya está muy grande y no entiende estas cosas. Y ¡fum! Bye, queda fuera. No, 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 no invites al equipo, no la invites al equipo porque no sé qué. O al revés, que es oye, no, 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 va a venir a poner todas sus quejas o va a decir que tengamos que hacer otras Sí, cosas y luego ni va a cumplir, etcétera, etcétera. O sea, que son esos estereotipos y prejuicios sí, que impiden que se pueda trabajar porque básicamente dicen, como no te entiendo, como no te entiendo, prefiero no trabajar contigo. sí. Si no tengo que, además, no creo que tu estilo sea el bueno, o sea, contribuya, no, no, y es una forma de descalificación. Eso, por un lado. Y por el otro, es que además está cambiando, porque tú hablas de el chico o chica que está usando ChatGPT para contestar correos de su jefe, asumiendo que el jefe es X, por ejemplo. Pero ya estamos viendo muchos jóvenes millennials, de la parte más baja de los millennials, y de pronto en algunos casos, por cómo se está dando la dinámica de los negocios, Ujú. de gente muy joven que está teniendo posiciones de autoridad. Sí, Entonces, que enfrenta eso. No es nuevo. Cuando inició Google, pues, bueno, todas estas, Meta y todas estas, pues quienes los iniciaron eran unos chamacos. sí, eran unos ¿Ok? chavos. Y en algunos casos tuvieron que ir a llamar a alguien y decir, oye, ven para ayudarnos a dirigir la empresa porque esto está creciendo y en esto no tenemos Es experiencia. correcto. Entonces, hay esos matices, que es lo que quería plantear. Y del otro lado, preguntarte si no consideras que de alguna manera estas posturas hasta cierto punto descalificadoras, y yo diría que de pronto hasta discriminadoras, Sí, son formas de edadismo. sí, sí lo son. Sin duda alguna lo son. Porque lo que siempre trato de comunicar es que cada generación aporta algo. Es decir, este edadismo que se da de decir, es que mi generación es la buena y esto yo lo voy a descalificar y lo puedo tolerar si yo soy muy joven, por ejemplo, muy centennial, ¿no? Lo puedo tolerar, pero realmente no lo voy a compartir. Ahí es cuando verdaderamente el edadismo se pues penetra en la estructura mental, en la toma de decisiones, y yo me atrevería a decir incluso hasta ese prejuicio que llega a pues a generar una emoción anticipada a lo que va a pasar. Es decir, es muy importante que para de alguna forma no vencerlo porque es un tema cultural, obviamente, pero sí para mejorarlo en cuanto a la comunicación, para traspasar esas fronteras, pensemos en qué aporta cada una de las generaciones. Por ejemplo, lo que hacen los boomers es traen experiencia a la mesa. Por supuesto, traen pensamiento estratégico y eso es muy importante. Y también traen conocimiento institucional. Y conocimiento institucional no nada más en lo corporativo, ¿no? Sino hasta en lo familiar. Es decir, ellos pues conocen a la abuela y pueden ser este puente también muy importante, ¿no? Entre lo que quieres lograr o en cómo hay que comunicarle a la abuelita ahora las nuevas. Por ejemplo, se da mucho en las familias, en las nuevas formas de relacionarse, ¿no? Chicos con chicos, chicas con chicas, etcétera. Pues obviamente para cuando llegan con los abuelos, ves a los papás baby boomers, pues tratando de hacerla de puente, ¿verdad? Explicándole, oye, mami, papi, es que mira, pues los tiempos han cambiado y demás. Entonces ese conocimiento institucional no nada más es, lo hablo por la empresa, sino lo hablo también por el núcleo familiar y social. Y luego, la generación X, ¿qué traen? Pues ellos traen mucha adaptabilidad, eso sí hay que decirlo. Es una generación bisagra, es una generación autónoma, es una generación que pues vivió con la bicicleta, vivió con la patineta, vivió saliendo a las calles, y obviamente pues trae esta parte de adaptarse, de ser autónomo, de ser autosuficiente. Y a mí siempre me gusta poner en contexto algo. A ver, hay que decirlo y se los digo a los más jóvenes. Tu abuelo y tu papá hicieron lo que pudieron con las herramientas que tuvieron. Es decir, yo no conozco a un padre, yo que soy padre de dos nenas hermosas, que les mando un beso enorme, yo no conozco un padre que no quiera mejorar la generación de sus hijos. ¿Ya qué voy con esto?
A los baby boomers los educa la generación del silencio, es una generación posguerra, es una generación incluso de mucha disciplina militar. Entonces, las muestras de cariño eran muy pocas, ¿verdad? Y los boomers, ¿qué es lo que hacen con la generación X y con los millennials? Porque son nuestros padres, los boomers, pues tratan de estar un poco más presente, pero también, pues dicen por ahí los psicólogos que nadie puede dar lo que no tiene o lo que no tuvo en medida de lo posible, pero busca darlo. Es decir, es valorar a los boomers y a los X como, oye, me estás buscando dar lo que tú no tuviste de niño, pero no quieres que yo crezca con esa carencia. Y luego los millennials que ya tuvieron un poco más de amor, que ya tuvieron un poco más al papá echándole porra en el fútbol, pues ¿qué somos, no? Pues ahora somos los millennials que somos ya papás de los alfa, pues estamos ¿no? En todo y hay unas cuentas padrísimas en redes sociales de papás que están súper comprometidos y súper metidos en la educación de sus hijas, de sus hijos, etcétera. O sea, ya somos muy presentes, es un rasgo de esta generación, porque de alguna forma tuvimos a ese papá o esa mamá que venía a lo que podía. Entonces, cuando entendemos todo esto, ¿a qué voy? A que cada generación hay que valorar lo que aporta. Entonces, yo creo que este tema del edadismo es muy importante, pero verlo desde la perspectiva de, ok, voy a hacer una reflexión para saber qué me aporta esta generación. A mí me llama mucho la atención además, y lo descubrí, por cierto, en un episodio que búsquenlo por ahí si no lo he escuchado, sobre edadismo, porque yo pensaba que el edadismo, mi lectura o lo que yo creía, era que era esta discriminación a la gente por edad, a la gente mayor, ¿ok? Pero no, es por edad, en cualquier edad, y los dos grupos de edad que sufren más el edadismo son los más grandes y los más jóvenes. Los Curiosamente, sí. y son estas cosas de no, ya está muy grande, no va a entender, no se va a adaptar, no sé qué, pero del otro lado es, no, está muy joven, no sabe, le falta experiencia, etcétera, ¿no? Y se padece de los dos lados. Es correcto. Curiosamente, para mí eso debería ser una razón para unirnos, o sea, ¿sabes? Claro. En vez de justo nosotros alimentar eso en esos extremos de descalificación del otro grupo, ¿no? Claro. Como que con los en medios los acomodamos de un lado o del otro, Sí. pero no vamos directo. Entonces creo que sería una razón como para unirnos, y justamente tratar de remover ese discurso de decir, pues los dos tenemos, o sea, cosas complementarias de alguna manera. Claro. Me falta experiencia, pero tú la tienes. Te falta exposición a cosas nuevas, eso lo tengo yo, etcétera, ¿no? Es correcto. Y estoy hablando en general, como tú bien lo señalas, en todos los entornos. Y quiero, retomando esto de que estamos hablando en todos los entornos, que estamos hablando del trabajo, etcétera, etcétera, Familia. pero en realidad, porque lo que somos en el trabajo, al final del día, son conductas más humanas que laborales. Sí, o sin sea, duda. Son cosas que si somos, voy a decir, edadistas en la chamba o discriminamos o esto, es porque así, no creo que cerramos la puerta de la oficina y ya no lo somos afuera. Entonces, al final del día creo que empieza afuera y ahí es donde se tiene que empezar a cambiar desde cómo eres en tu entorno más cercano. Con tu familia, si estás en una generación donde tienes tu propia familia, esposo, esposa, hijos, pareja, etcétera, o tu familia ampliada, tus papás, bueno, no, esa no es ampliada, pero o tu familia si todavía no construyes, no te independizas. Claro. O la gente más mayor que ya está de pronto en otro ámbito, sus hijos ya se independizaron, etcétera, etcétera, y hicieron su propia vida, pero también. Entonces, es importante cómo lo podemos ir modificando desde ahí, porque esa sensibilidad, si lo logramos sensibilizar ahí, que son gente que nos importa mucho, que es gente que nos importa mucho, Sí. y que claramente por la que vamos a hacer un mayor esfuerzo, yo siento, y es una pregunta para ti, si hay más probabilidades de que eso se traduzca en el trabajo, por ejemplo, en los talleres que has dado, con la gente que has hablado, cuando has encontrado gente que es sensible y abierta a trabajar con otras generaciones, ¿será que en parte es porque así lo viven y así crecieron y así es su vida en la familia? Yo te puedo asegurar
que sí, y no lo he medido estadísticamente, ¿verdad? En los cursos, pero sí vamos a hablar de la estadística de la mano alzada. Es decir, yo les pregunto siempre que abro, y eso es muy importante de decirles algo bien importante. ¿Quién de aquí sus papás tal? ¿Quién de aquí sus abuelitos tal? Es decir, al inicio del taller yo los llevo al entorno familiar. Los llevo a que en su imagen, porque yo los tengo en un entorno corporativo, en un entorno empresarial, pero yo les pido que piensen en su familia, que piensen en sus hermanos, que piensen en sus hijos, que piensen en sus papás, y a partir de ahí voy detonando preguntas. Y las preguntas es, por ejemplo, ¿cuántos de aquí, de los que tienen entre 35 y 45 años, estuvieron todo el tiempo sus papás al pendiente de cómo se llama tu amigo y este amigo con qué amigo se lleva? Y te puedo decir que el 0% levanta la mano. Y cuando lo haces con los centennials, y quienes de los que tienen entre 18 años y 25 años recuerdan que sus papás al menos los llevaron a los primeros 15 años, los esperaron y al salir les preguntaron por Juan, por Pedro, y te puedo decir que un 80% levanta la mano. Entonces, yo creo que esa es la respuesta. Es decir, claro que sí, los entornos familiares es lo que terminamos nosotros teniendo en el entorno corporativo. ¿Y por qué hago la pregunta? Justamente para sensibilizar a ambas generaciones de, oye, a los boomers el centennial puede ser tu nieto, y a los centennials el boomer puede ser o es probablemente el papá de tus padres. Sí, llevarlos a un entorno más familiar que no es el del trabajo. Exactamente. Pausa. ¿Podrías mover tu teléfono para que esté vibrando? Ponlo en otro lado. Perdóname. No. Nada más, si quieres lo pongo acá. Sí. Gracias, Adri. Sorry, chicos. ¿Es eso? Regreso. 3, 2, 1. Claro, es una forma de que no solo piensen en ese jefe que a lo mejor les cae gordo, sino que piensen que lo asocien con algo que nos es más familiar. Es correcto. ¿De qué nos perdemos cuando excluimos o descalificamos a otros grupos, a otras generaciones, cualquiera que sea? Yo te puedo decir, los boomers que descalifican a los Z se pierden de un pensamiento visual, se pierden de un enfoque disruptivo, se pierden de la practicidad de poder aprender algo que ellos no pensaron que fuese tan fácil ni tan rápido, y que después terminan enamorados de ello. El clásico ejemplo de la mamá o el abuelito, la abuelita o el papá que le pide a los más chicos de la casa que les enseñen a usar Alexa. Uh-huh. Eso es maravilloso porque cuando se ve el más chico de la casa, Alexa se queda prendida, y yo le digo a los chicos, ténganle la paciencia de enseñarles también, porque una vez bien aprendido, la verdad es que vuelan, porque el boomer que verdaderamente lo quiere aprender, que tiene la disposición de decir, no, a ver, yo hoy amanecí con las ganas de aprender a usar Alexa, la va a aprender a usar. Y aparte va a simplificarse muchísimo la vida, y luego va a llegar con sus amistades de la misma generación y les va a presumir. Así que y eso le va a dar un sentido de identidad, eso les va a dar un sentido de conexión a ambas generaciones. Y para los centennials, la realidad es que enseñar a los boomers, por ejemplo, o a los X a usar algo de la tecnología, les da pues muchísima autonomía que hoy las ventanas para los centennials, para los alfa, las ventanas de la autonomía en entornos altamente competitivos, en entornos disruptivos, en entornos de hiperconexión, son skills al final del día que les van a servir mucho en la vida, en el trabajo. Entonces yo creo que las dos partes ganan muchísimo. No, y bueno, está muy comprobado, en ocasiones hablando de género, pero está súper comprobado que entre más diversos son los equipos,
son equipos más sólidos, más fuertes, más exitosos, porque las diferentes miradas siempre van a nutrir. O sea, el que tú traigas una mirada hasta para prevenir cosas, ¿no? O sea, Sí, el abogado del diablo, el que tenga, no, es que eso en mi grupo va a ser tomado así. Muchas empresas no se habrían metido en problemas con todo esto del tema del propósito y es cierto. apoyando causas que luego, que no lo hacen con autenticidad y entonces pues, se les revierte. Eso es cierto. Pero el asunto es que justamente mezclar eso puede ser tener un grupo diverso normalmente, y está demostrado, da mejores resultados. Y yo creo que lo mismo pasa en los entornos sociales. En la medida que tú convives con más gente y escuchas y aprendes, ves otras cosas, ves otras perspectivas. A mí eso, yo aprendo enormidades de muchos amigos que afortunadamente tengo millennials, que a mí me caen muy bien los millennials, este, y uno que otro Z, pero todavía estoy en proceso de entender esa parte. Pero yo te juro, la semana pasada, el teléfono, el fin de semana, le hablé a alguien y dije, te tengo que rebotar una idea. Traigo esta idea para hacer esto, no sé qué, no sé cuánto. Es una persona en sus 30. Y me escuchó y me dijo, yo no creo que es una buena idea. Y yo, uy, yo estaba feliz compartiendo mi gran idea. Y me empezó a explicar por qué esto, lo otro. Y la verdad, al principio sí puse cierta resistencia. Claro. Porque dije, no, pero yo lo había pensado así, pero entonces ya me dijo y todo. Le dije, pues sí, después de un rato, pues sí, sí tienes razón, ¿no? Y sí tenía razón. Y con los argumentos que me mostró, dije, no había pensado en eso, tengo que buscar más información de eso, porque eso yo no lo sabía, ¿no? Y me precio de leer bastante y demás, pero no lo había registrado, ¿no? Entonces aprendo mucho. Claro. Lo que te quiero decir es que yo les hablo para pedirles consejo. Y Y eso es eso, increíble. Y eso y casi eso, no se ve. y eso enriquece enormemente. Entonces, creo que lo hacemos mucho en tecnología, porque sí creo que lo veo en muchos hogares. Ay, lo veo en muchos hogares en formas de, ay, tú qué sabes, arréglame esto, ¿no? Sí, claro. Ábreme el no sé qué. No, no, no. Y de los dos lados, ahí lo que tú dices aplica mucho. Pues dile, no, a ver, hazlo tú, te voy a ir diciendo los pasos y no sé qué. Alguien en mi familia que dice, ay, no, yo no quiero aprender. Le dije, ¿por qué te das por vencido? Claro. Es estímulo cerebral, etcétera. Pero bueno, también hay gustos. Sí, claro. Y eso de todas las edades. Yo conozco chavillos que no les gusta la tecnología y está bien. Pero yo creo que hay beneficio de enriquecer en cualquier plano la experiencia y lo que puedes hacer. Sin duda alguna. Sí, cuando compartes. Sin duda. ¿Cómo con las empresas en los talleres que haces, cómo los ayudas a cerrar esa brecha? Bueno, mira, primero lo que te puedo decir es, buscamos que al final el taller sea súper práctico, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo muy, muy concreto para que se entienda el cómo se ayuda. Es decir, nosotros usamos en la parte teórica, ¿no? Porque me parece también importante, pues, darle este sustento teórico. Hay un teórico muy importante que es Mark McGrindle, y él escribió un libro acerca de las generaciones. Él es un australiano que lleva toda su vida haciendo pues estadística, etcétera. Entonces, él lo que hace, pues él lo que propone son varios conceptos de generaciones. Entonces, primero empiezo pues explicando y contextualizando lo que es cada generación, sin etiquetas, sin encasillar, sino desde la perspectiva positiva, ¿no? Desde la perspectiva de lo que aporta, por ejemplo, los boomers, que son una lealtad institucional, lo que te puede aportar, pues, un generación X, que es un equilibrio entre vida y trabajo, lo que te puede aportar un millennial, que es la parte, pues, de la tecnología muy, muy enfocado, lo que te puede aportar un generación Z, pues, que sin duda alguna es una conciencia social, porque ellos también tienen un tema social muy fuerte y muy marcado. Entonces, primero, esa parte. O sea, yo creo que cuando la teoría te ayuda a definir los cómo,
cuando hablamos un poco de los puentes de la comunicación, cuando hablamos también, por supuesto, de cómo conectar desde tres pues aspectos muy importantes, ¿no? Desde la empatía, desde el respeto y desde el propósito compartido. Eso a mí me parece muy importante. Empatía, ¿por qué? Porque, como te mencionaba, hago que las personas se metan en los zapatos de la otra generación y viceversa. No nada más los jóvenes en los de los grandes, sino los grandes en los de los jóvenes. El respeto, obviamente, para entender que al final del día lo que hoy recibimos los millennials es fruto de la generación del silencio, fruto de un gran trabajo de los baby boomers y de la generación X. Es decir, hoy lo que recibimos es un mundo mejor. Y lo que vamos a dejarle a los zetas y lo que los zetas le dejarán a los alfa y lo que los alfa le dejarán a los betas, porque así está el estudio del cohorte generacional, pues será obviamente un mundo mejor en muchos sentidos, con retos en otros, por supuesto, pero al menos cada uno tratando de el instinto más básico del ser humano y evolutivo, el sobrevivir y el sobrevivir en el mejor entorno, ¿verdad? Pero entonces, eso es como el discurso y la parte teórica. Exactamente, empezamos por ahí. Pero ¿cómo los llevas en el tema ya como para que lo vivan o lo experimenten? Lo que hago muchísimo es hacer roleplay, ¿sí? Pongo mucho a los... Te voy a decir el primer roleplay que hacemos. Creamos equipos, esta creo que les va a gustar. Creamos equipos multigeneracionales. Y lo que hacemos es jugamos. Hay un juego que yo les recomiendo mucho, lo deberían de jugar en casa. Se llama Hitster. Aquí, perdón si metimos un gol. No. Pero este juego, de hecho, está agotadísimo. O sea, si tú lo buscas, es difícil encontrarlo. Está, por supuesto, ¿no? Pero es dificilón encontrarlo, para que tengan paciencia. Pero vale mucho la pena porque une mucho a la familia. Y de hecho, yo lo incorporé al taller después de una sesión familiar, ¿sí? En donde el equipo estaba conformado por un abuelito, un papá y un nieto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó en mi caso? En mi caso empezamos a jugar y de repente sonó Mambo número 5 y entonces el abuelito pues brincó de volada y dijo, Pérez Prado, ¿no? ¿De qué se trata este juego? A ver, perdóname. Vamos 2 pasitos atrás, creo que me adelanté mucho. A ver, 2 pasitos atrás. El juego trata de tú sacas una tarjeta, esta tarjeta tiene un código QR que tú seleccionas un DJ, normalmente los más jóvenes juegan de DJs, entonces lo escanean en el código QR, suena en Spotify y la cara abajo, para que tú no la veas, tienes que adivinar quién la interpreta, no el autor, quién la interpreta, en qué año y el nombre de la canción, o al menos 2 de esos 3 elementos. Y si adivinas 2 de esos 3 elementos, tienes derecho a dejarla, digamos, en tu equipo y ganas una monedita. Y el primero que junte, pues, las 10 tarjetas, pues se hace el ganador, ¿verdad? Entonces... Pero es en equipo, en ¿o equipo, es individual? No es en equipo, Okay. Absolutamente en equipo. En equipo, completamente. Ese es el punto. Así es. Entonces, ¿y qué pasa? Pues de repente, si tienes mucha suerte, es como el maratón, que te hacen la pregunta y si te la sabes, pues qué bueno. Pero si tienes mucha suerte, te va a tocar una de tu generación. Yo soy, por ejemplo, de entre los 80s y los 90s y los inicios de los 2000s, la que me pongas, ¿me explico? Pero los abuelitos, por ejemplo, sonó el mambo número 5, la tarjeta traía el mambo número 5 y el abuelito dijo de volada Pérez Prado, ¿no? Y entonces yo me acuerdo, estábamos jugando con mis hijas y mis hijas tienen una cara de rareza de qué es eso, con qué se come. Pero claro, luego sonó Roar de Katy Perry y los abuelitos hicieron la misma cara, ¿no? Entonces, eso fue muy divertido, realmente fue muy divertido. Y el asunto es que la mezcla de generaciones es lo que hace un equipo exitoso. Así es. ¿No? Porque lo que no sabe uno, lo sabe el otro, etcétera, etcétera. Es correcto. Etcétera. Y es muy divertido, o sea, sí, es una forma de empezar a acercar a las generaciones y que reconozcan lo que están haciendo. Pero entonces eso lo haces. Entonces lo incorporo al taller, ¿no? Lo incorporo al taller, ¿para qué? Para hacerles ver, pues, que obviamente la riqueza generacional puede ser algo tan burdo como la música, ¿no? O sea, digamos, a nivel corporativo, que estamos en un corporativo, puede ser algo tan, sí, la música, pero ese es un síntoma de, imagínate si tú esto lo trasladas a conocimiento. Te llega el brief de un cliente que tiene ciertas necesidades, si cada quien le aporta lo suyo,
sería buenísimo. Entonces, ese es el primero. Lo segundo es roleplay. Juego mucho el roleplay. ¿Para qué? Para que pues interpreten mucho cómo los ven. Entonces, el boomer interpretando al centennial se vuelve muy divertido para el centennial, y el centennial interpretando al boomer en una especie de mini sketch se vuelve muy divertido para el boomer, porque cada uno me ha tocado que ven cosas que no sabían, que incluso ciertos pues ademanes que no sabían que existían, ciertas, pues obviamente ciertos modismos que ven cada generación. Otra cosa que hacemos también muy importante es el teléfono descompuesto. Fíjate lo que son las cosas. Yo tomo, obviamente, pues los formo en una línea, ¿no? Y a cada uno, conforme va a su generación, pues le cambio la palabra, ¿no? O sea, a un baby boomer le digo, oye, la palabra que tienes que decirle al otro, ¿no? Es que, el concepto que le tienes que decir es que esto te da cringe. Y entonces se me quedan bien, ya, lo que entendiste. Y pasa, no. Y entonces termina en una cosa muy rara, como a todos nos gustó ver la película del Grinch, ¿no? Entonces son cosas así que dices, oye, pues la exhaustividad de la comunicación, etcétera. Ya después teorías que obviamente no, ahí no son ni los foros ni nada, sino son más para las prácticas, ¿no? De cómo todo lo que nos dicen los teóricos a nivel generacional, pues se termina cumpliendo con cuestiones muy prácticas. Yo creo que es claro que tanto en los hogares como en las empresas hay estructuras, tú bien decías, liderazgos, decisiones compartidas. ¿Qué aprendizajes del mundo corporativo, de este esfuerzo que están haciendo las esfuerzas? Porque además este trabajo, esta colaboración o esta cruce multigeneracional va a aumentar, porque seguramente más gente va a seguir en la fuerza laboral. Mucha gente, baby boomer, está queriendo seguir en la fuerza laboral más tiempo por cualquier razón, porque necesitan, porque se sienten productivos, etcétera. Entonces, esa convivencia va a existir. Y en los hogares también, o sea, a mí y a mi generación, pues nuestros antecesores, pues no vivían 30 años más de lo que probablemente viviremos nosotros. Entonces, nosotros no vivimos con ellos algunas cosas que hoy sí estamos teniendo que vivir. Sí, hay cierto. mucha gente ya que está en sus 60s que está cuidando a sus padres de 80 y están enfrentando cosas que antes se enfrentaban los de 40 con los de 60. Se está moviendo mucho porque está naciendo un nuevo segmento, o ya nació un nuevo segmento de edad, un nuevo espacio de vida que todavía no se nombra, porque a partir de los 50, máximo 60, ya de ahí adelante, no importa si vives 200 años, eres lo mismo, estás en el mismo grupo, eres viejo y se acabó. Pero bueno, a donde quiero llegar es que esto va a suceder y va a suceder cada vez más. Sí. Que vamos a tener más generaciones conviviendo en diferentes espacios, hasta en los negocios. Cuando hagas un negocio y te atiende a alguien de otra generación, etcétera, y no tienes la paciencia, ¿ha habido, no sé, algo que del mundo corporativo, de estas empresas que están haciendo, no son muchas creo, pero que están ya empezando a hacer un esfuerzo por favorecer esa colaboración intergeneracional? Algunas cosas que hayan hecho o que hayas visto, prácticas que creas que pueden llevarse al territorio social, por ejemplo. La mentoría cruzada. Eso es muy importante. Al finalizar, lo que hacemos es una especie de pacto, de abrazo generacional, si se quiere ver así, en donde lo ideal es que termine con una mentoría cruzada. Y ese es un choque fuerte, ¿no? Para las dos generaciones, porque es para el boomer o para la generación X, es que el centennial te va a enseñar algo, ¿no? Entonces, ¿qué me va a enseñar? ¿No? Entonces, y obviamente regresamos a la tecnología. Al final del día, el centennial, una de las cosas más fuertes que tiene es la tecnología, pero también el tema del compromiso social. Lo hemos visto muy duro. El balance de vida, inclusión, yo destacaría también. El balance de vida. Lo sí. Defienden mucho. El tema de la salud emocional, que también es algo que defienden mucho. Entonces, yo creo que las empresas que están empezando a aplicar esta, que le llaman algunos autores inteligencia
intergeneracional, es decir, está la inteligencia emocional que es muy buena, pero la inteligencia intergeneracional es donde aplica y donde vive y donde es el día a día de la inteligencia emocional, ¿verdad? Porque es ahí donde yo voy a convivir con múltiples generaciones. Entonces, las empresas que están enfocadas en esta inteligencia intergeneracional, pues hacen estas mentorías cruzadas donde el Centennial le va a ayudar al Boomer y al X a ver qué es esto de TikTok, ¿verdad? O qué es esta otra aplicación, pero también en temas de, oye, ¿y quién está ahora llamando la atención? ¿No? O sea, ¿qué tipo de, por ejemplo, narrativas? Enseñarle mucho de, oye, mira, es que a nosotros los contenidos que nos gustan ya son contenidos donde, por ejemplo, está sonando un ASMR mientras estamos viendo un video. ¿Qué es esto de un ASMR? Es un video que está en la pantalla, en YouTube Shorts, que está la pantalla dividida y por un lado estoy viendo tronar, estoy escuchando tronar de estas burbujitas que vienen cuando te entregan un mueble o una pantalla, algo, porque me relaja, y del otro lado estoy viendo algo que pasó. Es mi forma de consumir. Entonces, este tipo de conocimiento lo abrevan los baby boomers, y los centennials, incluso los millennials, ya la parte generaciones ya más pegadas hacia los 2000, pues aprenden también de qué, de cuestiones, por ejemplo, políticas, ¿no? Oye, ¿cómo era el mundo en 1994, ¿no? ¿Cómo era el mundo en 1984, 74, 64, el muro de Berlín? O sea, ¿sabes? Son como cosas de... Y creo que lo vemos en productos pues culturales y mediatizados, ¿no? Y mediáticos, desde películas hasta reality shows, etcétera, donde dices, es que esta es la referencia al que tú... Mira, hay una película que me encantó, de Ludwika Paleta, con Juan Pazurita, que se llama ¿Quieres ser mi hijo? Y en una escena le dice el personaje de Ludwika Paleta a Juan Pazurita, le dice Ludwika, es que para mí Luis Miguel es Luis Miguel y para ti Luis Miguel es Diego Boneta, ¿no? Entonces creo que eso es muy característico de ese tipo de explicaciones. Yo creo que tú hablas de lo que les pueden enseñar y que etcétera, pero yo quiero agregar que es también lo que podemos aprender. O sea, lo que quiero decir es no dejarlo en, es que me va a enseñar esto y lo otro, porque ahí, o sea, sí es cierto, obviamente, pero es tener la apertura de escuchar, esencialmente. A veces aprenderemos, a veces no, a veces simplemente entenderemos, dirá, pues no, te entiendo, pero Sí. no lo comparto necesariamente, Claro. que puede ser. Sí, claro. Pero sobre todo esa apertura, y creo que mencionas algunos ejemplos en el mundo del entretenimiento. Pues yo sí me acuerdo que ver cosas juntos o dejarse, entre comillas, de tarea de ver, con este tema de que alguna vez alguien Z me dijo, es que su generación nos ha dejado el mundo, ya sabes, las quejas, pues, Sí, claro. a todos los que quienes nos escuchan probablemente les ha tocado escuchar esas quejas de ustedes dejaron un mundo horroroso, no sé qué. Le dije, mira, sí, en ciertas cosas, pero también todo esto que hoy puedes hacer, que esto fue porque nosotros lo empujamos. O sea, yo fui la única mujer en un puesto directivo por mucho tiempo en algunos lados. En muchos lados fui la primera vez que bla, bla, bla. Me tocó romper por lo menos hacerles unas grietitas. Y eso hizo más fácil que las siguientes generaciones la rompieran. Empujaran. Y entonces dije, ¿saben qué? Vean este documental. Un documental sobre, no me acuerdo, o sea, Woodstock o un festival así, pero que hablaba de todo lo que estaba pasando al entorno, porque creen que ellos son los que inventaron las protestas. Entonces les recuerdo 68, pero en el mundo, entonces ya cuando lo ven dicen, ay, qué interesante, yo no sabía que era así. Entonces eso se presta una conversación. Claro. Entonces, y alguna vez recuerdo que en este caso no llegó muy lejos la conversación, pero que básicamente era, sí les pregunté, le dije, oigan, vi los Grammys y no entendí esta artista que hizo esto y esto, entiendo el empoderamiento femenino, pero no entiendo mucho de esta parte de, ya saben, esta sobresexualización de las shows o los performances, etcétera. Y yo decía, estamos en contra de, pero luego nosotros mismos, lo estoy preguntando desde el mejor lugar. Ayúdenme a entender. Claro. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir
Twerking, ¿por qué es importante para ustedes? ¿Qué les dice? Ayúdenme a entender. Sí. Entonces, Y porque llenan estadios, ¿no? O sea, hay mucha gente que no se explica por qué Karol G, Bad Bunny llenan estadios, se pelean los boletos, pero yo es toda una entiendo que explicación. de pronto digamos que eso no me gusta porque no crecimos con eso, etcétera, etcétera. Pero cuando les preguntas, dices, a lo mejor lo más probable es que siga sin gustarte, pero lo entiendes. Es correcto. Yo me puse de tarea de escuchar a Bad Bunny para entender. No me gusta en general, pero hay cosas de él que me gustan mucho. Bueno, y el último me gustó más, pero lo último que sacó, pero fue justo para decir, ok, ya te escuché, ahora voy a oír para entender y conectar. No soy fan de Taylor Swift, pero como fue todo este boom y las Swifties, yo dije, ¿qué es este fenómeno tan loco? ¿Y por tremendo. qué las chicas, digo, que no, también con los Beatles había locuras así, pero ¿qué? Entonces dije, pues voy a oírla, a ver por qué conectan tanto con las letras y tal. Sí. Y conmigo no conectó, por supuesto, pero entendí perfecto por qué conectaba. Dije, claro, es que es lo... o sea, eso sienten. O sea, eso están viviendo. Y es más humano, y es al final a donde quiero llegar, es mucho más humano que el trabajo, que colaboración. Esos van a ser los resultados y los beneficios. Pero es la cuestión de entender y queremos, o sea, y que nos ayudemos mutuamente. Porque es un momento difícil, lo que decía de la edadismo de las dos generaciones, es un momento difícil el de los jóvenes, abriéndose paso en un mundo complicado, cada vez más polarizado, bla, 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 bla. Pero también es un momento difícil para nosotros que estamos en una etapa donde tenemos muchos temores, donde sentimos que se nos van oportunidades, que ya no tenemos chance de hacer cosas. Tenemos puntos en común. Claro. Y yo creo que le has dado al clavo. Pero para mí la lección que queda es esta apertura que tú estás teniendo de decir, explíquenme, por favor. ¿Sí? Y yo creo que ese es el punto al que siempre queremos llegar. Que una generación le diga a la otra, explícame, por favor. Sucedió mucho ahora en Colombia, ante un trágico incidente reciente, que les recordó un trágico incidente también en los 90s, ¿verdad? Entonces hubo... y este fue un intento de magnicidio político, el otro desafortunadamente se llevó a cabo para el mismo cargo, para dos aspirantes a la presidencia. Entonces, yo que tengo la oportunidad, por ejemplo, de trabajar con equipos en aquel país, pues obviamente veías cómo un equipo le preguntaba, o sea, cómo los más jóvenes le preguntaban al otro, ¿no? Oye, los más jóvenes no entendían el por qué, el pavor, el desahogo, revivió. Claro, ¿no? Lo que les revivió, lo que les movió, lo que los sacudió hasta la médula, esto que sucedió recientemente en Colombia. Entonces, cuando ya es que mira, pasó esto, Luis Carlos Galán, tal, en esta época, perfecto. O sea, digo, aunque lo hubieran estudiado en sus clases de historia, pero ya no era lo mismo. Y sus clases de historia recobraban fuerza y regresaban con sus maestros. Oye, pero ¿qué más estaba pasando? Entonces los jóvenes preguntan, oye, y ahí ya se van, ¿y cuál es el entorno? ¿Y cuáles fueron las reacciones de los actores? Y entonces nosotros, ¿cómo estamos reaccionando? No, nosotros ahora tenemos este instrumento de viralidad, pues hagámoslo, ¿no? Si podemos hacer una cadena de oración, hagamos la cadena de oración. Y si podemos hacer este cuidado que a lo mejor en los 90 no existía, pues hagamos este cuidado digital del lugar. Y entonces estás viendo unas cosas en donde las generaciones están aportando también a esto. Sí, y yo creo que con lo que me quedo, digamos, redondeando y para cerrar es dos palabras, curiosidad y apertura. O sea, querer saber y estar dispuesto a saber, estar dispuesto a escuchar nuevas cosas. Me quedo un poco con eso de todo lo que dices y me quedo también muy, muy agradecida por tu tiempo, por tu generosidad. No, al contrario, Adri. Por compartir con nosotros, de verdad, muchas, muchas gracias. A ti, Adri, para mí es un honor y un privilegio. Te considero mi maestra, mi mentora, una gran guía, así que pues qué honor estar aquí contigo. Gracias, muy merecido, pero gracias.
Hoy nos quedamos con muchas ideas para llevarnos a casa, al trabajo y también al corazón. La convivencia entre generaciones es, sobre todo, una oportunidad humana para crecer, aprender y construir juntos un presente más rico y un futuro más generoso. Gracias de nuevo, Fernando, por compartir nuestra experiencia, tu visión y por invitarnos a dejar atrás el edadismo y a vernos más allá de las etiquetas de edad, como aliados, como personas que podemos hacer cosas juntas. Sí, juntos. Si te gustó este episodio, pues compártelo, por favor. Y recuerda que puedes encontrar más información en hablandoenplata.mx y en nuestras redes sociales. Soy Adriana Valladares y te invito a reencontrarnos pronto aquí, en este espacio, para seguir hablando de la nueva longevidad. Hasta la próxima. Hablando en Plata, con Adriana Valladares.